Mare se sentó solo en lo alto de la segunda torre más alta del castillo, con vistas a la capital. En la batalla que había empezado 3 días antes de que llegaran a esta ciudad, Mare había matado a un número significativo de humanos. La mayoría de ellos eran hombres, sin embargo, no había visto mujeres o niños entre sus filas. En ese caso, lo que quedó atrás fueron probablemente todos los débiles. La expresión de Mare estaba llena de tristeza. Ya no podía llevar la cuenta de cuántas veces había llevado el conteo en su cabeza. No podía averiguarlo. ¿Qué debo hacer? Si alguien estaba cerca, Mare lo habría consultado, pero no había nadie más. Bueno, no, los ansos deberían estar allí, pero no aparecerían frente a Mare. Además, era inútil hacerles esta pregunta. ¿Qué debería hacer para destruir una ciudad tan vasta más eficientemente y matar a cada humano dentro de ella? Antes de que Mare llegara a la capital, había destruido múltiples ciudades con su amo y había ganado experiencia relevante para ello. Por eso tenía un claro entendimiento de lo difícil que era destruir una ciudad, de lo difícil que era la tarea de matar a cada uno de sus habitantes. El uso repetido y continuo de la magia podía destruir todas las estructuras de la ciudad y convertirla en una montaña de escombros, pero garantizar que todo dentro de la ciudad muriera junto con eso era algo difícil de hacer. Por ejemplo, si usaba magia para inducir un terremoto, destruiría todas las estructuras de la superficie así como las instalaciones subterráneas. Las personas dentro de dichas estructuras serían en gran parte aplastadas hasta la muerte o enterradas vivas. Un terremoto inducido por magia no podría afectar a cosas fuera del alcance del hechizo, así que, la gente que se escondiera en casas de otras zonas no se daría cuenta. El sonido del colapso de los edificios y los lamentos de la gente que moría era otra cosa. Si la gente escuchaba esos ruidos, podría haber muchas personas que saldrían de su escondite para investigar, mirar por las ventanas o algo así. La gente que se cubría los ojos y los oídos con miedo era la mejor, porque, si se enroscaban en bolas dentro de sus propias casas creyendo que las cosas pasarían pronto, podía hacer otro hechizo y acabar con ellas. El problema era la gente que creía que serían los siguientes en ser aplastados o el grupo intrínsecamente valiente. Lo que era aún más problemático eran los débiles que se suicidarían bajo el estrés, haciendo que corrieran en direcciones impredecibles. Sus estados de ánimo eran contagiosos. Una vez que un habitante se daba cuenta de que estaban huyendo, abandonaba sus casas para huir también. Si elegían correr hacia estructuras aún existentes, las cosas seguirían siendo fáciles. Sin embargo, las personas aterrorizadas tendían a tomar decisiones irracionales como elegir caminos a través de áreas colapsadas o incluso tratar de salvar a otros atrapados bajo los escombros. Hacían que la situación fuera mucho más difícil de manejar. Realmente deseo que no huyeran. Si se convertía en ese tipo de situación, tendría que usar otro hechizo de efecto de área para matarlos, haciendo efectivamente el doble de trabajo para el mismo resultado. Si no fuera por las limitaciones de tiempo, hacer las cosas 2 veces no sería tan importante, pero esta era una operación llevada a cabo junto con su amo. No había manera de que pudiera permitir que tal cosa sucediera. La razón era que estaría perdiendo el precioso tiempo de su señor, pero también porque se sentiría avergonzado de tener que admitir que no era lo suficientemente bueno como para acabar de una sola vez. Si se tratara de usar un terremoto, no podía garantizar que mataría a todos. Habría más sobrevivientes de lo que él pensara. Si bien podría iniciar un incendio por si acaso para matar a los que quedan, un incendio sería muy visible para las personas que están lejos. También podría desencadenar el pánico, haciendo que incluso más personas huyan. ¡Qué dilema! Tengo que practicar más y ser más natural en esto. Bukubukuchagama había dotado a Mare de la habilidad de destruir grandes cantidades de enemigos. En términos de cuán amplia era el área que podía afectar, Mare confiaba en que ningún otro guardián de piso podría rivalizar con sus habilidades. Por eso, si no podía destruir con éxito la ciudad y matar a todos sus habitantes, le haría cuestionar su propia valía y existencia. Tal vez Bukubukuchagama se enfadaría al ver a Mare así. NNNNNG. Mare no pudo evitar imaginar a Bukubukuchagama disciplinándolo, haciendo que sus ojos se humedecieran. Antes de que las lágrimas pudieran caer, Mare las secó. Tengo que intentarlo lo mejor posible. Ain-sama también dijo eso.
Mare fue profundamente respetuosa y agradecida con Ainz. Si Ainz no hubiera dejado que Mare practicara la demolición de ciudades y acumulara experiencia en múltiples intentos, no habría podido crecer tanto como ahora. Ahora que lo pensaba, cuando la guerra empezó, se le pidió a Mare que destruyera una pequeña ciudad. Los resultados de ese evento fueron sinceramente terribles. Esos habían sido resultados que avergonzarían a Bukubukuchagama. Pero, mientras Mare recibía un gigantesco golpe a su ego, las gentiles palabras de Ainz le hacían tan feliz que podía llorar. Ainz le había dicho a Mare que mientras entendiera que le faltaba experiencia en algo, todo lo que tenía que hacer era estudiar duro para mejorar. Si uno de los guardianes le hubiera dicho eso, no habría movido a Mare tanto como lo hizo él. Sin embargo, el que dijo eso, era un ser de igual estatus que Bukubukuchagama, uno de los seres supremos. Mare tomó su decisión. Destruirá más pueblos y ciudades y matará a más gente para convertirse en la persona que Bukubukuchagama quería que fuera. Está bien, mientras que su voz era todavía la de un bonito niño, su tono estaba lleno de un espíritu inusualmente fuerte, no esperado de Mare. Si los otros guardianes lo vieran ahora y lo compararan con el Mare que conocían, probablemente se quedarían sin palabras. Lo haré bien. Las manos de Mare se cerraron en puños mientras la sostenía delante de sí. En cualquier caso, tenía que hacer un uso práctico de lo que había aprendido hasta ahora. Para destruir la capital y matar a todos sus habitantes, oye, Hou, Mare lanzó sus puños fuertemente apretados hacia arriba. Los ansos que se escondían detrás de él también levantaron los puños. Clan se detuvo en el pasillo, observando el paisaje exterior a través de las excesivamente gruesas ventanas de cristal. Renner le había dicho que estaría ocupada maquillándose ahora para no avergonzarse en caso de que el ejército del reino hechicero llegara antes de que pudiera reunirse con su padre, por lo que lo echaron de la habitación. También le informó a Clan que incluso podría cambiarse el vestido que llevaba puesto, naturalmente le llevaría bastante tiempo. Miró hacia el pasillo, el vacío, sin vida y silencioso pasillo. Los caballeros que se quedaron en el palacio hasta el final, se preparaban para enfrentarse de cara al ejército del reino hechicero. Habían dejado sus puestos y se reunieron para bloquear la entrada al palacio. Algunos podrían burlarse de ellos por lo que parecía una resistencia sin sentido. A diferencia de la banda de guerreros liderada por Gezav Stronov, la mayoría de estos caballeros eran un poco más fuertes que el soldado promedio. Si iban a luchar contra los monstruos del reino hechicero, probablemente serían destruidos tan fácilmente como si alguien rompiera las ramas de un árbol muerto. Sin embargo, como hombres que habían sido nombrados caballeros por la realeza, deseaban mostrar su lealtad hasta el final. Se habían despegado sin quejarse. Los verdaderamente patéticos serían aquellos que se atrevieran a burlarse de ellos. Si estaba siendo sincero, debido a experiencias pasadas, Clan no tenía mucha buena voluntad para la gran mayoría de los caballeros. Siempre había pensado que si se presentaba una situación de vida o muerte, huirían como polluelos. Clan no pudo evitar burlarse de su propia cerrazón mental. Era precisamente porque su lealtad a la realeza era verdadera y sin culpa que no podían aceptar que una rata callejera sirviera tan cerca de una real. Clan había juzgado mal su lealtad al trono. Miró hacia la dirección de la entrada. ¿No debería estar luchando codo con los caballeros? Clan lo consideró y concluyó que no debía. En ese entonces, no fue salvado por la realeza. La que lo salvó fue la propia Renner. Si Renner le ordenaba hacerlo, se uniría a los caballeros sin dudarlo. Sin embargo, como ella no había dado tal orden, él debía permanecer a su lado. Si podía comprar, aunque fuera un segundo para morir antes que Renner, sería su deber, su todo. Su vida y su alma habían sido desde hacía mucho tiempo de Renner, desde que ella le salvó. En este silencioso y vacío pasillo, Clan se preguntaba sobre todo tipo de cosas. Pensó en su vida hasta este momento, en Renner, en su hipotético futuro y, Clan miró a su alrededor. Por supuesto, no había nadie. El que había servido a su lado, Renan Glaus, hacía tiempo que había dejado el palacio. No sabía dónde había ido Brain. Si el ejército del reino hechicero había llegado al castillo, probablemente ya estaba muerto. Clan lloró en el fondo. Brain era como un mentor, un amigo y un hermano para él. Le había enseñado muchas cosas a Clan y lo había guiado durante bastante tiempo. Comparado con Gezav, Clan se había acercado mucho más a Brain. Para Clan, que tenía a Renner como la persona más importante de su corazón, Brain era alguien que estaba muy cerca en segundo lugar. ¿Por qué las cosas han acabado así? El susurro de Clan se disipó en ese corredor sin vida. Pero,
¿Cómo resultaron las cosas en realidad de esta manera? Climb había pensado que su paz habría durado, que las cosas serían iguales mañana que pasado mañana. Sin embargo, mirándolo ahora, de repente, las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Se escuchó un fuerte «bang». Debido a que el sonido era más brutal de lo que jamás hubiera imaginado, Climb se apresuró a mirar hacia la puerta para ver a Renner al lado de la puerta. No se había cambiado de ropa, solo tenía un ligero toque de rojo en la cara, lo suficientemente ligero como para que no pudiera decirse si se había maquillado. Había pasado mucho tiempo allí, pero su aspecto no era diferente del habitual. En sus manos estaba filo de navaja, todavía en su funda. ¿Había pasado algo? Justo cuando Climb estaba a punto de preguntar, Renner habló. «Climb, démonos prisa ahora». Sí, Renner dijo esa frase y corrió por el pasillo. Climb la siguió y preguntó. ¿Ha pasado algo? Renner le echó un vistazo y miró hacia atrás, hacia el frente. Sí. He recordado algo que tenía que hacerse. Una mini venganza contra el reino hechicero, si quieres. Por eso debemos apresurarnos a donde está mi querido padre. Primero tenemos que comprobar si todavía está en su habitación. En el camino, Renner le pasó filo de navaja. Siguió sus órdenes y se dirigió hacia la habitación del rey. Por supuesto, no había caballeros allí también. Renner no quiso frenar su impulso, ya que abrió de golpe las puertas de esta habitación también. Dentro estaba Ramposa III, sorprendido. Renner, ¿qué demonios? Después de tanto ruido, resultó que era su propia hija. Debió pensar que alguien más había entrado. Ramposa III dejó de hablar a mitad de su frase. Climb sintió que la mirada del rey se había desplazado de Renner a él, así que hizo una gran reverencia como disculpa. «Ah, padre, todavía estás aquí. Acabo de acordarme algo muy importante». Renner habló inmediatamente. Había corrido hasta aquí, pero su aliento permanecía calmado y firme. Climb estaba igual, pero aún tenía curiosidad por saber cómo Renner, a quien rara vez había visto correr, tenía el mismo nivel de resistencia que él. Aún así, no había corrido tan rápido, así que, probablemente no era nada de lo que preocuparse. Climb rápidamente mató ese pensamiento. Renner, ¿qué ha pasado? Además, ¿por qué has abierto la puerta de esa manera? Siento que estas cosas no importan tanto ahora mismo. Renner habló un poco más rápido de lo que normalmente lo haría, causando que Ramposa III sonriera irónicamente. Bueno, tienes algo de razón ahí. Entonces, Renner, ¿qué pasa? Has dicho que había algo importante hace un momento. Sí. Así que, básicamente, Renner inclinó la cabeza de manera adorable antes de que ella continuara. Padre, ¿por qué estás aquí? Fui encerrado aquí por ese niño, ¿no sabías de esto? Sí, era Oni-sama. Sanak fue un idiota al decir que los dos os iríais antes que yo. Ese niño. La expresión de Ramposa III estaba llena de tristeza. Todo el mundo sabía a estas alturas que del ejército que enviaron de la capital hacía una semana, ninguno había regresado. Aunque ninguno sabía de su destino, no era difícil imaginar la razón por la que no habían vuelto. Y ayer, cuando finalmente fui liberado, pensé que debíamos hacer los preparativos antes de que llegara el rey hechicero. Es por eso que todavía me estoy preparando aquí en mi soledad. Los caballeros se ofrecieron a ayudar, pero los he enviado a todos lejos. Me pregunto a dónde han escapado. Climb no se atrevió a decirle que los caballeros estaban en la entrada, preparándose para una última batalla. Renner parecía estar igual. Hablando de preparativos, ¿se refiere a esos? En efecto, esos. En la dirección hacia la que miraban esos dos, había tesoros como la corona y muchos libros. Entonces, ¿por qué Renner? ¿Por qué sigues aquí? Ese niño no te dejó escapar. Eso. No es lo mismo para padre. No voy a huir. Ese niño era solo un príncipe. Se suponía que yo debía ser el que asumiera esa responsabilidad. Sin embargo, ese niño, esa espada no es. Ramposa III notó la espada por la cintura de Climb. Miró hacia la espalda de Climb y luego hacia Renner. ¿El que te servía? El guerrero que podía rivalizar con Gasef, ¿qué le ha pasado? Brain-san había dejado este lugar para luchar contra su majestad el rey hechicero. Aunque no creo que pudiera derrotar al rey hechicero, debería habérsela llevado más que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó esa espada con él? Tal vez, con esa espada, podría. No siento que sea posible. Después de todo, ese es un oponente que ni siquiera el guerrero capitán podría derrotar.
Las cosas han evolucionado como ya están, así que, incluso si el rey hechicero fuera derrotado, nada cambiaría fundamentalmente. Ya veo, en efecto. Es cierto. Si no pudiéramos hacer retroceder al ejército del reino hechicero, todo lo demás no tendría sentido. Ramposa III miró repentinamente por la ventana y continuó. En cuanto a por qué sigo aquí. Creo que tengo el deber de transmitir la historia de nuestro linaje real a nuestro conquistador. Debo, como el último rey, demostrarles nuestra dignidad. Ramposa III se rió como si estuviera cansado. Bueno, no, probablemente estaba cansado en realidad. Clan. Tal es el deber de un rey. Toma a Renner y corre. Aunque ya podría ser demasiado tarde, el palacio tiene pasadizos ocultos que llevan fuera de la capital. En el momento en que el ejército del reino hechicero entre en el palacio, utiliza esos pasadizos. No hay necesidad de eso, Clan. Hasta ahora, la orden del rey y la de Renner nunca habían entrado en conflicto. Esta vez, era diferente. Clan se lo pensó por un momento y no hizo nada. Solo apretó los puños fuertemente. De hecho, Clan no quería dejar morir a Renner, pero seguir las órdenes de Renner era más importante para él. En cualquier caso, si realmente quería obedecer esta orden, habría dejado que Evileye se la llevara entonces. Clan. Después de ver que Clan no se había movido, ambos llamaron su nombre. Las emociones imbuidas en sus voces, sin embargo, eran completamente diferentes. Padre, Clan es mío. No obedecerá tus órdenes. En efecto, parece ser así, pero, Clan, si realmente eres leal, creo que deberías escapar con esta niña. Hazlo, aunque solo se permita que la línea de sangre de Vyself se transmita. Si escapas con esta niña, como recompensa, puedes tener su mano en matrimonio. Los ojos de Clan se abrieron de par en par. Esta sugerencia era realmente seductora para él, causando que su corazón se tambaleara. Decir que no había fantaseado con hacer esto sería una mentira. Incluso había pensado con frecuencia en Renner para reconfortarse a sí mismo, pero decidió que su destino sería morir como el escudo de Renner. Aunque la recompensa es ciertamente tentadora, pero es demasiado valiosa para que la acepte, así que, permítame rechazar su oferta. Mientras Clam hablaba, sentía que estaba vomitando sangre. Le echó un vistazo a Renner, para ver una increíble sonrisa en su rostro. Seguramente fue por elogios a su lealtad. Ahora entonces, es mi turno de decir por qué me había precipitado aquí. Padre. Por favor, déjeme la corona a mí. ¿Por qué? Creo que no deberíamos entregar la corona, un tesoro que lleva la historia de nuestra familia, a su majestad el rey hechicero directamente. Él es el hombre que destruyó este país, así que el gesto simbólico de pasar la corona debe hacerse. Además, si cosas como la corona continúan siendo transmitidas, la historia de nuestra familia será preservada. Esa era mi línea de pensamiento, por lo que había recuperado esto del tesoro. Creo que todos estos artículos deberían estar escondidos en la ciudad. Entonces, podríamos decirle al rey hechicero, los artículos que significan realeza estaban todos escondidos dentro de la ciudad, así que, si destruyes la capital, te arriesgas a perderlos todos, punto. Ya veo. Tal vez esto sería un buen plan. Tal vez la adquisición de la corona y la destrucción de la capital se convierta en un dilema para él. Aunque no me perdonen la vida, si esto puede ayudar al pueblo, aunque sea un poco, se hará. Ramposa III se quitó la corona de su cabeza. Padre, no solo esa, sino también la otra. Creo que la corona usada para la ceremonia de coronación merece prioridad en la clandestinidad. Ah, en efecto. Es verdad, también los otros artículos que padre había traído. El bastón, las joyas usadas para la coronación y el sello nacional. ¿Podrías dejarme todo lo que es simbólico del trono y el reino? Después de todo, cuantas más cartas podamos jugar de nuestra mano, mejor. Por supuesto, eso está bien. Entonces, Clam, ¿podría molestarte para que escondas estos artículos? Por supuesto, Renner-sama. Pero, ¿dónde debo esconderlos? Sí. Ya lo había discutido con Oni y Sama en aquel entonces. ¿Qué? ¿Con Sanak? Sí, padre. De hecho, obtuve esta idea de Oni y Sama. El procedimiento para esconder estos artículos ya había sido planeado. Sin embargo, como él pudo haber recibido la idea del marqués Raeven, me sentí incómoda al respecto. En serio, ese niño había pensado hasta aquí. La voz de Ramposa III se arrastraba mientras murmuraba para sí mismo.
Sus ojos parecían haberse humedecido un poco, así que, plan. Había un distrito de almacenes que había sido abandonado por el ataque de Haldabaut. Hay un pequeño almacén allí. Aunque Renner lo había explicado en detalle, sus instrucciones eran tan complicadas que Clan no confiaba en sí mismo para encontrarlo. Renner caminó alrededor de Ramposa 3 para usar la mesa para dibujar un mapa fácil de entender en un pedazo de papel. Era sencillo, por lo que ahora no tendría que preocuparse por perderse. Aquí hay un sótano oculto. Por favor, esconde los artículos allí dentro. Sí, cumpliré con tu orden. Después de que termines con esto, Clan miró fijamente la cara de Renner, esperando que no dijera algo como no vuelvas. Por favor, déjame quedarme a tu lado hasta el final. ¿Le habían llegado sus pensamientos? Renner habló después de un prolongado momento de vacilación. Por favor, regresa con cuidado. Si bien no estaban seguros de hasta dónde había llegado el ejército del reino hechicero, era muy probable que ya hubieran irrumpido en la capital y se arrastraran por todo el lugar. En ese caso, abandonar este lugar era extremadamente arriesgado. Sin embargo, Clan no dudaría. Cumpliría con su orden. Sí, debes regresar ileso. No trates de pelear. Si ves a un enemigo, corre con todas tus fuerzas, ¿lo entiendes? Parecía que ella entendía su resolución, pero no podía confiar mucho en sus capacidades. Renner repitió otra vez, ¿lo entiendes? Sí, Klein asintió con la cabeza fuertemente. En ese momento, parecía que Renner estaba finalmente aliviada. Bien. Ahora bien, padre. Dada la situación actual, ¿te sería difícil salir del palacio? ¿Podrías decírselo a Clan? ¿Deseas que le revele los pasajes ocultos del palacio a la capital? ¿Verdad? Sí, entiendo. Déjame decírselo. Después de escuchar la explicación del rey, Clan se sorprendió mucho. Había caminado por ese túnel varias veces pero nunca había detectado la presencia de esos caminos ocultos. Clan, está bien aunque vuelvas un poco tarde, podrías ser precavido y no dejar que esos objetos caigan en manos enemigas. Por supuesto, Renner-sama, completaré mi misión aunque sea lo último que haga. Después de haber escondido los artículos, incluso si algo preocupante surge, vuelve aquí lo más rápido posible sin importar el costo. Dada la situación actual, no sabemos cuándo llegará el ejército del reino hechicero. Aunque la estructura de la frase era un poco diferente, probablemente se estaba repitiendo para perforar esa idea en él. Eso demostraba lo mucho que se preocupaba por él. Así que, Clan, que hizo todo lo posible por aliviar su mente un poco, se enderezó y respondió positivamente. Claro. Volveré corriendo con todas mis fuerzas. Bien, te dejaré eso a ti entonces. Renner sonrió como lo haría normalmente. Antes de que Clan saliera de la habitación, notó que Ramposa 3 le había pasado algunas pociones a Renner. Uno podía imaginarse lo que eran. Clan bajó la cabeza y salió de la habitación. Corrió hacia los pasadizos ocultos. Después, usó esos pasadizos para entrar en la capital. Parecía surrealista. Era como si todos los habitantes de la capital hubieran desaparecido. Así de silencioso era. Fue entonces cuando escuchó el rugido de una bestia gigante, pero, desde su posición actual no pudo averiguar qué era. La capital era vasta, si no tenía el punto de vista del castillo o de las murallas de la ciudad, sería difícil para él averiguar lo que estaba pasando. Sin embargo, para el actual Clan, eso no era necesario. Todo lo que tenía que hacer, era correr a toda velocidad hacia el almacén. No se encontró con nadie antes de llegar a su destino. Era un asunto urgente, pero este lugar estaba bastante lejos. Además de lo cauteloso que había sido en su camino hacia aquí, había pasado bastante tiempo en la calle. El almacén no era tan grande como él había imaginado. Subió cerca de la puerta y notó que no estaba cerrada con llave. Devolvió la campana que había preparado a su bolsa y se coló. No había nada guardado en este almacén, estaba vacío. El olor a polvo le alfombraba la cara. No había lámparas y las ventanas estaban cerradas, así que estaba muy oscuro dentro. Sin embargo, había rayos de luz que caían a través de algunas grietas, así que no estaba del todo oscuro. Klein caminó a través de la entrada y contuvo la respiración. Se concentró en los sonidos que venían del exterior. Confirmó que no había ningún sonido que viniera hacia el almacén y caminó hacia la pared opuesta a él como se le había ordenado. Había muchos estantes vacíos allí. Encontró el tercer estante de la derecha y lo empujó con fuerza. Al principio, no pasó nada,
pero después de que aplicara más fuerza gradualmente, se pudo oír un chasquido. El estante ya no resistió su empuje y se abrió como una puerta. El interior estaba totalmente oscuro, una habitación sin ventanas. Climb se puso el casco. Con su poder, podía ver lo que le rodeaba. En la habitación vacía, en el suelo, había un saliente en forma de manija. Al levantar esa manija, se reveló una escalera de caracol hacia abajo. Al final de la corta escalera había una pequeña habitación con un solo estante. Estaba igual de vacía que el resto, no había nada de sustancia en ella. El polvo que se había acumulado en la habitación formaba una gruesa capa que lo cubría todo. Colocó los tesoros reales allí. Después de eso, su misión había sido completada. Clan volvió a la superficie y salió del almacén. Ahora tenía que volver a correr a toda velocidad. Miró hacia el castillo y no pudo evitar murmurar, el castillo era blanco como la nieve. Gruesas paredes rodeaban el castillo, pero también estaban pintadas de blanco. La luz brillaba en él y se reflejaba de forma brillante. Para un tercero, debe haber sido una vista hermosa, pero como uno de sus residentes, esta era una situación urgente. Grandioso, no te han aplastado, sería peligroso para ti quedarte aquí, ¿sabes? Escuchó la voz de un niño a su lado, miró hacia donde provenía la voz. En lo alto del almacén había una chica que lo miraba. En sus manos había un bastón negro. Su tono de piel era oscuro, probablemente era de la raza conocida como elfos oscuros. Tú eres, Este lugar está programado para ser demolido, así que, porque podrías quedar atrapado en él, sería mejor que te fueras de aquí rápidamente, ¿de acuerdo? Ahora que ella había dicho eso, él lo entendió. Esta chica era sin duda del reino hechicero. Sus manos, que alcanzaban para desenvainar su espada, se detuvieron. Aunque no parecía ser fuerte, no sería posible que hubiera llegado aquí sola. Sería peligroso tratarla como a una simple chica. Aunque ganara esta pelea, si causara un disturbio aquí y provocara que los no muertos del reino hechicero se reunieran alrededor, no podría volver al lado de Renner. Su deber no era derrotar al enemigo, sino servir a su lado. Además, ¿no le había advertido Renner repetidamente sobre esto? Quería mirar hacia atrás en el almacén, pero se las arregló para sofocar ese impulso. Ya que no podía matarla para silenciarla, debía hacer lo posible por no despertar sus sospechas. Clan le dio la espalda a la chica y corrió. Comparado con su miedo a recibir un ataque por la retaguardia, su deseo de volver a Renner lo antes posible era mucho más fuerte. Clan empezó a correr. En el momento en que dobló una esquina, escuchó el sonido de edificios derrumbándose. Tenía que matar el impulso de comprobar lo que estaba pasando. El ataque del que estaba teniendo cuidado nunca ocurrió. Climb llegó a salvo a la entrada de los pasillos. Mientras comprobaba si le seguían, Clan notó las ciruelas de humo que subían a los cielos. ¿La capital está en llamas? Debido a que las casas bloqueaban su línea de visión, no podía confirmar de dónde venía el humo, pero estaba seguro de que era de más de un par de fuentes. Así que, esa chica no era parte de la vanguardia, pero un considerable contingente del ejército del reino hechicero ya había entrado y estaba saqueando la ciudad. Así que, porque no podía oír ningún grito, Clan ignoró las preguntas que surgieron en él. No tenía tiempo que perder en estas preguntas. Tenía que volver al lado de Renner e informar que había completado su misión. Después de eso, podía permanecer a su lado hasta el final. Climb corrió a través del pasadizo y volvió al palacio. Dentro del palacio, estaba tranquilo y en calma. No podía entender por qué. Anteriormente, el castillo parecía haberse congelado. Eso fue innegablemente el resultado de alguna forma de ataque del reino hechicero. Si ese era el caso, aunque no quedaran muchos, aún deberían quedar algunos caballeros para defender el lugar. Aunque este lugar estaba lejos de las líneas defensivas de los caballeros, debería ser capaz de oír algún tipo de ruido, aunque solo fuera el sonido de una espada chocando contra algo. Hablando de eso, es incluso más silencioso que antes. Comparado con antes, el silencio se volvió aún más incómodo. Sin importar el palacio, la soledad que sentía ahora era como si fuera el último hombre en este mundo. Clan corrió con pasos más pesados para hacer más ruido mientras se dirigía a la habitación del rey. Quizás debería haber seguido el protocolo en la forma de abrir la puerta, pero a Clan no le importaba más. Abrió la puerta con todas sus fuerzas. No había nadie allí. Miró a su alrededor.
No podía encontrar ni a Renner ni a Ramposa III. La habitación del rey estaba conectada a otra habitación, tal vez estaban allí. Justo cuando Clam estaba a punto de cruzar el umbral, notó que había un trozo de papel sobre la mesa. Era el mismo tipo de papel que Renner había usado para dibujar el mapa. Lo cogió y lo miró. Era la letra familiar de Renner, con instrucciones para ir a la sala del trono. Al momento siguiente, Clam había salido corriendo de la sala. Cuando Clam se acercó a la sala del trono, disminuyó la velocidad. El pasillo hacia el salón del trono estaba lleno de múltiples figuras a ambos lados, ninguna de las cuales había visto antes en el palacio. Sus rostros eran de color blanco pálido, mujeres que no podían ser humanas. Tenían que ser subordinadas del rey hechicero. No parecían antagonizar a Clam, que había corrido hacia ellas. Bueno, no, era más bien como si no estuvieran interesadas en él en absoluto. ¿Debería desenfundar o no? Clam no pudo decidirlo. Una de las mujeres habló. Por favor, entra, último humano de esta corte. Después de decir eso, cerró la boca de manera desinteresada. Él tenía un mal presentimiento sobre lo que ella había dicho, sintió un escalofrío por la columna vertebral de Clam. Clam corrió entre las mujeres hacia la sala del trono. En el momento posterior, tanta información inundó su cerebro que tuvo una sobrecarga sensorial. Sentado en el trono no estaba Ramposa III, sino un monstruo esquelético que irradiaba una presión abrumadora, el rey hechicero Ainzoal Gaon. A su izquierda y derecha estaba un hombre con una larga cola, la primera ministra del reino hechicero, Albedo, y un monstruo insectoide que parecía hecho de hielo. No lejos de ellos, sin vida y en el suelo, estaba Ramposa III. Sus ropas estaban manchadas de rojo oscuro y a su lado estaba Renner con sus ropas empapadas de sangre. En el suelo, cerca, estaba Filo de Navaja. La hoja de la espada estaba cubierta de sangre. No había duda, esta fue el arma usada para matar a Ramposa III. Princesa, Clam, cariño, alguien más se rió. Una risa burlona, probablemente. Clam se interpuso entre Renner y ellos y preparó su espada. Ambos probablemente morirían aquí mismo. Proteger a Renner hasta el final a pesar de eso era la última demostración de lealtad de Clam. Enfrente de Ainsamá, tu cabeza está demasiado alta. Arrodíllate. Clam inmediatamente de rodillas. No pudo resistirse en absoluto. Era más exacto decir que, antes de que se diera cuenta, su cuerpo ya había adoptado esta postura. Se dio cuenta de que la que estaba detrás de él había hecho lo mismo. Renner. La imagen de Renner siendo controlada mentalmente pasó por su cabeza y todo empezó a encajar. ¿Has controlado a Renner Sama así? La tragedia frente al trono, Renner fue controlada y forzada a matar a su propio padre. Su ira se desbordó y aún así no podía moverse. Era como si este cuerpo ya no fuera suyo. Ah, lo recuerdo. Me reuní con él durante mi duelo con Geza Stronov. Deshaz el mantra de comando. Sí. Eres libre. Con las restricciones mentales removidas, Clam se lanzó de lado para recoger a Filo de Navaja, que estaba en el suelo. Se puso de pie rápidamente, ajustó su respiración y adoptó una postura. Su oponente era el rey hechicero. Por supuesto, esto no tenía sentido contra el oponente que era capaz de matar al guerrero capitán a tal velocidad que no podía seguir sus movimientos con los ojos en absoluto. Aún así, era el escudo de carne de Renner. ¿De qué serviría si no se interpusiera entre ellos? El rey hechicero se levantó del trono y caminó tranquilamente hacia Clam. Deberías estar agradecido de que un rey como yo esté dispuesto a batirse en duelo contigo personalmente. Así, si gano, me llevaré esa espada. El rey hechicero caminó hacia él sin cuidado, no estaba en guardia para él en absoluto. La ira ocupó el cuerpo y la mente de Clam. Todo esto era su culpa. Si él no existiera, la paz sería el status quo, nadie habría muerto, la princesa no habría tenido que experimentar este dolor. El rey hechicero parecía que se burlaba de él. Un corte no sería capaz de alcanzarlo. Pensó en cómo fue asesinado el guerrero capitán. ¿Cuál era su mejor movimiento? Se aferró con fuerza a Filo de Navaja. El rey hechicero dio un paso y en ese momento, Clam lanzó Filo de Navaja con todas sus fuerzas. Parecía que ni siquiera el rey hechicero había esperado esto. Al lanzar la espada, perdió el equilibrio. Clam cerró la distancia entre ellos, apretó el puño y le dio un puñetazo. Su puño estaba apuntando a la cara del rey hechicero. Clam,
Escuchó a Renner gritar su nombre con tristeza. El hecho de que los monstruos de tipo esqueleto fueran débiles al daño contundente era un hecho bien conocido. Sin embargo, sintió un intenso dolor una vez que su puño se conectó. El rey hechicero, por otro lado, no parecía estar afectado por ello en absoluto. Si esto fuera un cuento de hadas. El rey hechicero extendió su mano a una velocidad increíble para agarrar la coraza de Clam. Trató de escapar, pero no pudo ni siquiera abrir la mano. La pasión despertaría el poder latente, para otorgarte la habilidad de derrotarme. El rey hechicero levantó a Clam. Su resistencia no tenía ningún efecto, como si estuviera luchando contra un muro resistente. Pero, esto es la realidad. Nada tan perfecto pasaría. Fue lanzado. El cuerpo de Clam voló por el aire durante un tiempo antes de caer al suelo. El impacto de su espalda golpeando el suelo le hizo perder el aire. Clam se levantó de pánico y miró al rey hechicero. Después de lanzar a Clam, no dio otro paso. No parecía haber considerado hacer un ataque de seguimiento. Esta era la exuberancia que le brindaba su fuerza abrumadora. Morirás aquí, no vales la pena salvar. Tú, que no tienes talento ni habilidad, no mereces la salvación. Sin embargo, no te desesperes. El rey hechicero parecía estar mirando a Clam, pero no al mismo tiempo. Sus ojos parecían estar mirando a algún lugar lejano. Este mundo es desigual. La desigualdad que experimentaste empezó en el momento en que naciste. El nacimiento de los que tienen talento significaba que, por supuesto, hay quienes nacen sin talento. Además, el entorno en el que uno nace es diferente. Una familia rica contra una familia pobre, incluso la personalidad de tus hermanos y hermanas importa. Los que tuvieron suerte tendrán una vida plena, pero los que no la tuvieron, no. Sin embargo, debo reiterar que no hay que desesperarse ante tales desigualdades. La razón de esto es porque la muerte es el ecualizador que se les ha dado a todos, es decir, a mí. Solo la misericordia otorgada por el gobernante de la muerte a todos podría considerarse como igualdad absoluta en un mundo plagado de desigualdades. Clam no podía entender en absoluto de qué estaba hablando, probablemente le estaba diciendo que descansara en paz a lo largo del camino. No podía evitar sentirse abrumado por su presencia. Él era la muerte, un ser contra el que ningún ser vivo podría oponerse. Era como si Clam estuviera a punto de ser tragado solo por el orgullo del rey hechicero. La diferencia entre ellos, a nivel biológico, era demasiado grande. Por supuesto, el rey hechicero, jefe de estado y que ejercía una magia que podía destruir fácilmente un ejército, era completamente diferente comparado con el guerrero sin talento que era Clam. Sin embargo, la diferencia entre ellos no era solo eso. Era como la de una hormiga, anhelando los cielos. Esa era la diferencia entre sus dominios. Aún así, aunque sabía muy bien que no podía ganar, se había propuesto darlo todo, ser el escudo de carne de Renner hasta el final. El coraje surgió a través de él. Su languidecido corazón ardía una vez más. Sí, todo esto era por Renner, por la mujer que lo había salvado en aquel lluvioso día, por ella, que lo había visto como un ser humano. Ya veo. Esos ojos. El rey hechicero dijo algo extraño. Debe haber sentido la intención de Clam de luchar. El rey hechicero expuso su indefensa espalda hacia Clam, cogió filo de la navaja que estaba en el suelo y lo lanzó hacia él. Levántate. El rey hechicero extendió una mano y, en un instante, una espada negra apareció. La longitud de la hoja era aproximadamente la de una espada larga. Clam miró fijamente al rey hechicero sin levantar la guardia mientras recogía filo de navaja. Haber dejado aberturas en este momento era inevitable. Pensó en el duelo de Gazeth. Justo antes de que comenzara el combate, el rey hechicero había dicho él mismo que las armas sin los hechizos adecuados no podían dañarlo, pero también que esta espada podía matarlo. Incluso este conjunto de armadura que le había concedido Renner, que tenía múltiples encantamientos imbuidos en ella, no podía romper su defensa. Este era un hecho deprimente, uno que él había confirmado en ese golpe. Clam. A Renner, que se inclinaba hacia él con la preocupación en sus ojos, Clam sonrió y susurró: «Princesa, te conseguiré algo de tiempo. Si lo desea, por favor, hágalo cuanto antes». Sus pensamientos fueron transmitidos mientras Renner asentía con la cabeza. Clam creó cierta distancia entre él y Renner antes de que levantara filo de navaja. «¿Te has despedido?», deseo preguntar. «Después de matarme, ¿matarás a la princesa también?».
El rey hechicero permaneció en silencio. Climb no pudo evitar encontrarlo extraño. Esta no era una ocasión para guardar silencio. Lo que respondió a su pregunta fue un jeje del rey hechicero, una risa suave. ¿Cómo te atormentaré? La mejor manera sería no responder a tu pregunta, rey hechicero. Él hizo un golpe con filo de navaja, que fue fácilmente atrapado por la espada del rey hechicero. Después de múltiples golpes, el rey hechicero permanecía de pie donde estaba. El rey hechicero no lo atacaba, sino que jugaba con él, como alguien haría para entretener a un niño. Sin embargo, esto estaba bien para él. Levantó filo de navaja en alto y apostó todo en este único golpe. Como antes, el rey hechicero detuvo su ataque con esa espada de puro negro. Ahora era el momento de apostar todo lo que tenía. Climb activó sus artes marciales. No solo eso, sino que también había activado la habilidad del anillo. En ese momento, la destreza de Climb en el combate aumentó significativamente. En ese caso, porque el rey hechicero se había acostumbrado a sus momentos habituales, este golpe era más como una emboscada. Fingía usar toda su fuerza para bajar la espada, relajaba sus músculos y tiraba de la espada hacia atrás con todas sus fuerzas en el momento en que se bloqueaba. De un solo golpe, la empujó hacia el orbe rojo del estómago del rey hechicero. Había estado pensando desde hacía mucho tiempo. Ese era probablemente el punto débil del rey hechicero. Incluso si no lo fuera, si lograra romperlo, ¿no contaría también como una forma de venganza? Ya veo, un ataque impresionante. El ataque en el que había puesto todas sus fuerzas, fue atrapado por el rey hechicero con una sola mano. Climb sintió que le quemaba el hombro, una sensación húmeda empezó a expandirse de él y, en el momento siguiente, el calor se convirtió en un intenso dolor. Dio un salto hacia atrás inmediatamente, sabiendo que su hombro había sido cortado. La armadura que le dio Renner fue cortada fácilmente por la espada del rey hechicero. Dicho esto, no parecía tener capacidad de destrucción de armas, porque la armadura en sí no se había roto. Todavía podía mover su brazo, pero el problema era que ya no podía usar el mismo ataque que acababa de usar. La idea de que podía vengar a los que habían caído no era más que un mero sueño. ¿Podría filo de navaja romper un ítem de clase mundial? Estoy muy interesado en el resultado de tal experimento. Si pudiera dañar uno, el valor de esa espada se dispararía. Dicho esto, el rey hechicero tiró su espada y desapareció en el aire. Puedo permitirme esperar hasta después de matarte para hacer esos experimentos. Parecía que el rey hechicero estaba a punto de usar magia. Climb se rió. El rey hechicero eligió usar la magia contra alguien como él, por lo que no podía permitir que su oponente tuviera suficiente tiempo para lanzar. Climb saltó. Al escuchar las palabras agarrar corazón, sintió un intenso dolor, como si su cuerpo se estuviera desgarrando por dentro. Sobresaliente. Y luego, su visión, en realidad, significó.